Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este rinconín de Asturias en Madrid. Como presidente del Centro Asturiano, saludo cordialmente a todos por acompañarnos en este acto. Gracias por acudir a este acto, a esta mesa redonda que ahora comentaremos. El Centro Asturiano de Madrid, la Casa de Cantabria en Madrid y la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias han organizado la mesa redonda titulada Asturias y Cantabria en la raíz del noroeste ibérico, su presente y su futuro. En cierto modo, sigue a la que organizamos en mayo, titulada El Corredor Atlántico, Cohesión y Convergencia para el Noroeste Español. Son actos por la vertebración y la cohesión territorial. Si se reivindica justamente el eje mediterráneo, Galicia, Asturias, Cantabria y León, también demandamos fortalecer el eje del noroeste y que se incorpore al corredor atlántico, que permite conectar puertos de la fachada atlántica con Europa, con todo lo que supone a nivel de comunicación. Y además también, según acabamos de decir, desde el punto de vista de la cohesión, de la competitividad y, cómo no, en el plano comercial. Para hablar de tan trascendente asunto, cuyas implicaciones tienen alcance económico, social, comercial, medioambiental, y acabar con la inveterada marginación del noroeste en materia de infraestructuras, tenemos hoy a tres destacadas personalidades que ahora presentaré brevemente, pero antes quiero agradecer igualmente a la Casa de Cantabria esos encuentros que venimos celebrando, encuentros cántabros, ya 3 o 4 extraordinarios, y hoy está representada pues estupendamente esta casa, nada menos que por la vicepresidenta primera, Carmen Ruiz Ballesteros, con quien tanto compartimos, con quien tanto queremos. Y desde luego confiamos en que efectivamente estas iniciativas contribuyan no solo a estrechar estos lazos entre nuestras casas hermanas, sino también a conseguir pues, que el corredor atlántico sea una realidad, ¿no? De manera que muchas gracias, Carmen, por venir, y hemos tenido encuentros en la propia Casa de Cantabria, también aquí, luego le cederé el micrófono, pero si quiere comentar algo. También uno de los intervinientes, Luis Miguel, al que ahora presentaré. Gracias igualmente al presidente de nuestra parte, que se excusa porque no había podido estar en este momento. Hoy tenía un concierto. Con arreglo al orden que aparecen en el programa, intervendrá por un lado don Ignacio García Arango, a la izquierda, García Arango, Cienfuegos Jovellanos, presidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias e ingeniero de camino, canales y puertos. Ha sido ingeniero jefe de la demarcación de carreteras del Estado en Asturias y es además manzana de oro de esta casa. Lo agradecemos mucho, que además te la has puesto en la solapa, muy cerca del corazón, que sabemos que realmente siempre palpita en ti, igual que ese lazo verde, es un pionero en todas estas cuestiones, lazo con el que se reivindica efectivamente el corredor atlántico. Muchas gracias. Don Abelino Juan Acero Díaz, a la derecha de Carmen, manzana de oro igualmente, que la lleva también en el corazón, exteriormente, vicepresidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, ingeniero de caminos, canales y puertos, fue director general de Fomento de Construcciones y Contratas, es un hombre igualmente pues, de la casa, ¿no? Como es bien sabido, Abelino. Y yo les agradezco muchísimo a los dos, pues, en fin, que estén agitando esta bandera para reivindicar lo que es de justicia. Muchas gracias. También nos acompaña don Luis Miguel Fernández Bernero, nacido en Castellurdiales, es ingeniero industrial. Este es un acto de ingenieros. Ha trabajado en Fomento de Construcciones y Contratas. Actualmente está jubilado, pero nos consta que es un jubilado jubiloso, ¿verdad? Hoy venía de Santander y bueno, pues muchas gracias también por incorporarte. Esperamos que tu compañero Pedro, que iba, González Macho, que iba a estar en este acto, no ha podido acudir por una cuestión médica, pero vamos,
es algo de trámite, pero hay que hacer caso a los servicios de salud y no podía faltar. Muchas gracias, Luis Miguel Fernández Bernedo, secretario general de la Casa de Cantabria en Madrid, que preside José Manuel Conde. Y muchas gracias también al presidente adjunto en el extremo de la derecha, don Andrés Menéndez Pérez, que también pues, nos acompaña en muchos actos, organiza muchas actividades y demás. Y sin más, gracias a todos, es un honor verdaderamente y una satisfacción contar con las personas que me acompañan en la mesa y con todos ustedes en esta mesa redonda, aunque sea rectangular. Sin más, cedo la palabra a doña Carmen Ruiz Ballesteros. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, presidente del Centro Asturiano y miembros de la mesa que nos acompañan. Bueno, pues quiero dar las gracias a Valentín primero por habernos hecho partícipes de esta mesa redonda, de este tema que consideramos que es muy importante. Cuando nos llamó, pues inmediatamente le dijimos que sí, primero porque este tema afecta directísimamente a Cantabria, como a Asturias y a la cornisa norte, y efectivamente creemos que hacía falta un empujón como lo que estos señores han tenido esa iniciativa y nosotros apoyaremos, por supuesto, con todas nuestras fuerzas. Pedro, creemos que es una persona muy experta en esto, desde luego más que yo, que soy abogada, estoy aquí un poco con miedo entre estos señores que son todos tan técnicos al lado de mí, de lo que soy yo, pues creo que pueden avanzar mucho y que se puede trabajar para que efectivamente pues nuestras tierras de ahí arriba, que consideramos que están un poco abandonadas, pues que haya efectivamente un corredor del noreste atlántico, efectivamente a la altura de lo que se merece Asturias, Cantabria y el resto. Y bueno, decir que, como ya ha dicho el presidente, hemos tenido 4 encuentros asturcántabros y con otros temas, aportando otras conferencias y otras materias, y la verdad que estamos muy satisfechos, y cualquier otra colaboración pues apoyaremos y difundiremos porque es lo que tenemos que hacer los centros como los nuestros. Y bueno, esta materia es un poco distinta y ya cuenta con todo nuestro apoyo, así me lo ha dicho el presidente. Como además de ser abogado, el presidente de la Casa Cantabria es barítono, pues tenía un concierto y no podía venir. Entonces nos ha dicho tanto al secretario general como a mí que bueno, que te diéramos pues eso, que cuentes con nosotros todo el apoyo y todo lo que podamos hacer. Y bueno, pues también decir que estoy en una casa que tantas veces como venga me es tan familiar, casi como la Casa de Cantabria, porque empecé con José Luis Casas en la Confederación primero empecé en la Confederación de Madrid siendo secretaria general, luego pasé a la Confederación Española de Casas Regionales, fui con él no sé cuántos años, 15 o 20, ya no me acuerdo, porque trabajamos tanto, viajamos tanto, que desde el primer encuentro en Salamanca de la Juventud. Y bueno, y qué decir del presidente Cosme Sordo, que bueno, me tenía como su niña, porque claro, era la más joven de toda la Junta, y la verdad siempre me mimó, me trató muchísimo, y le tengo un cariño, esté donde esté, especial. Y luego pues decir también, Valentín, que tu padre, Rutilio, era una persona educadísima, culta, entrañable, y lo mismo, siempre me trataron con mucho afecto, y siempre que he venido aquí me he encontrado, ahí hay otro amigo, Manolo Granda, siempre me he encontrado súper arropada, y bueno, junto con la Casa de León, después de la Casa Cantabria, son mis casas. Así que muchas gracias, Valentín, por darme encima esta oportunidad, no solamente a la Casa Cantabria, sino entrañable para mí a nivel personal. Y bueno, gracias a todos. Yo creo que vamos a seguir el orden un poco establecido en el programa, y en este caso creo que te toca, Ignacio, tienes la palabra. Sí, funciona así. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la relación de Cantabria y Cantabria como parte fundamental del noroeste ibérico. Es un tema, según me dio la otra vez, que es muy parecido, pero bueno, como decía la Biblia
hizo Moisés, perforó la roca y al cabo unas cuantas veces sacó agua con fe y tal. Entonces esto es un poco lo mismo, obviamente es un poco repetitivo. En la reunión anterior pues fue de Galicia, Asturias y León. Y evidentemente Cantabria es parte esencial del noroeste ibérico, porque fue de toda la historia y por otro lado actualmente es la puerta del noroeste hacia un tema esencial, no digo para Cantabria, sino para toda España, que es el corredor cantábrico-mediterráneo. Antiguamente había un tren que era el Santander Mediterráneo, podía ser eso, y por otro lado, del medio de eso hay un sitio que se llama Zaragoza, y hay una otra línea vital para España que está también en bypass y que casi la reivindicamos con el lazo verde también, que es la conexión central del Pirineo, que es básica para España. Entonces, Cantabria es importante, tanto por su historia, porque es la charnela, como decíamos antes. Bueno, todos sabemos que en la época prerromana guerreamos con los romanos y los cántabros de Asturias y todo el noroeste. Y de hecho, la provincia romana de Galicia, que estaba en la frontera entre Cantabria y Asturias, yo creo que nos dividieron dos porque éramos muy guerreros, porque hay un cachín de Cantabria que era de Galicia y otro cachín que era de la Tarraconense, que debía ser la típica jugada para que no estuviésemos juntos y diésemos demasiada lata. Pero bueno, que estamos ahí. Después, en la Edad Media, una cosa que se llamó el Reino de León, que entre otras cosas, hace ahora 1001 años, inventó el Fuero de León, que es mucho antiguo, más antiguo que el rollo se cuentan los ingleses de la Carta Magna y tal. O sea que el Reino de León fue, en el contexto que era la primera democracia de Europa. Y ese reino se montó a base de ir todos unidos, de luchar juntos, de ayudarnos unos a otros, y llegaron a expandirse muchísimo por España, porque solo hace falta ver cualquier plano del siglo X-XI, dice Reino de León, y todos los demás eran más o menos tributarios, el reino de Castilla, los diversos reinos moros de Andalucía, y por otro lado, los de León también tenían la idea del corredor atlántico de que había que unirse por mar, porque de hecho, por mar, desde ese núcleo del Reino de León, acabó, muchos siglos más tarde, acabó saliendo a todo el mundo, como todo el mundo sabe, y por otro lado, las comunicaciones en el Cantábrico, entre Flandes, etcétera, etcétera, pues se hacían por el Reino de León. Luego, insisto, Cantabria es una parte esencial del noroeste ibérico. Si yo tuviese que resumir mucho esto, casi no hablaría ni de comunicaciones, porque por encima del transporte y de todo está el convencernos, como hicieron los del Reino de León, de que todos juntos vamos a cualquier lado y solos no somos nada. Y lo mismo que los de León empezaron ahí, pues primero en Asturias, después en León, a buscar una nueva frontera, y la nueva frontera pues era España y era la mar, pues ahora la nueva frontera es cambiar de la economía, porque la economía que tenemos, el carbón, etcétera, etcétera, pues va a acabarse. Entonces, nuestra nueva frontera es hacer otra economía, y en eso es lo que yo casi ahora llamo corredor atlántico, que empecé diciendo que era el tren y los barcos y las carreteras, y yo digo que ahora es buscar la nueva economía. Y para eso tenemos que hacer una catarsis y olvidarnos de todo lo malo. No voy a repetir el rollo que decimos lo de siempre, que todos los asturianos, cántabros y gallegos, cuando salimos fuera somos los reyes de la inmigración y en casa no hacemos nada, porque en general somos localistas, endogámicos, nos peleamos unos con otros, digamos a corto plazo, y lo que hay que hacer es al revés, es decir, vamos a olvidar los protagonismos, vamos a unirnos al servicio de los intereses comunes que tenemos, que son muchos, y vamos a mirar a largo plazo y planificando, porque a corto plazo normalmente te estrellas contra las esquinas. Bueno, el éxito puede venir, primero, de nuestro territorio, que es bastante bueno, porque aunque llueve de vez en cuando bastante, el clima es muy bueno, aquí la gente puede vivir bien, tenemos una cultura, tenemos un carácter, y después tenemos que apoyarnos en nuestras comunicaciones, que no voy a reiterarme, que son las terrestres hacia la meseta, y convertir el Cantábrico, voy a decirlo de una palabra aunque sea de los rivales, como el Mediterráneo, es decir, que sea una red de comunicaciones, sino una serie de autovías del mar o líneas fijas, no sé, Santander-Southampton, Gijón-Sannecer, no sé qué, pero que no hay una red montada, y eso es otro reto esencial para nosotros. Y eso, todo eso es muy importante, pero son instrumentos ¿para qué? Para que la economía funcione. Y eso implica que hay que crear valor a través de otras actividades distintas, o sea, la investigación, el desarrollo, la innovación, la cultura, la formación, pero sobre todo es cambiar la visión del mundo y de la vida, es decir, la frontera yo creo que es decir, bueno, tenemos una manera de ver el mundo y ahora hay que tener otra.
Bueno, yo ahora voy a explicar por qué somos Avelino y aquí. Avelino y yo somos de la Fundación Foro Jovellanos, que es una fundación que se creó en Gijón básicamente para recordar las figuras jovellanos. Pues siempre hizo una gran labor de eso, yo creo que casi agotó el tema, pero en un momento dado a mí me tocó ser presidente y como no tenía ni miserable idea ni de filosofía, ni de historia, ni de derecho, me sabía algo, pero poquitín, dije, bueno, hay algo que es elemental. ¿Por qué no cogemos a gente de hoy, y eso empezamos antes esto del Corredor Atlántico, que diga algo sobre lo que es, lo que pensaría un pensamiento de un liberal, voy a decirlo con todas las palabras, cristiano y que consideraba la tradición, es decir, no iba muy por libre, o sea, era liberal, pero sabía lo que había detrás, sobre el mundo de hoy. Porque si miramos el mundo de hoy, ahora voy a salir un poco del tema del Corredor Atlántico, pero es para explicar un poco qué pinta Jovellanos aquí. Jovellanos tuvo una virtud que intentó conciliar unas razones que son más o menos eternas con las ideas modernas del tiempo actual. Y ese eterno presente de Jovellanos, que era decir que una sociedad tiene que funcionar con instrucción, moral y justicia, que el equilibrio social es fundamental, que no puede haber acción sin eso, que por otra parte la libertad, bien entendida, solo es inteligible en un equilibrio en el cual los individuos que más pueden cederan parte de la libertad, del poder, de las pelas, de lo que tengan, en beneficio de la sociedad, porque si no hay sociedad, no existen los individuos, es decir, estaríamos en las selvajes, hacemos tiburones o lobos o cualquier cosa, pero no, los lobos no, que trabajan en equipo. Entonces, esa idea de Jovellanos pensábamos que era actual totalmente ahora. Y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de España, Jovellanos hablaba mucho de una cosa que llamaba la Constitución histórica. Yo creo que eso más que de España, aunque él hablaba también del Fuero de León y de las partidas y etcétera, etcétera, debía ser de los amiguetes que tenía ingleses, de Lord Holland y estos, porque él insistía en que ese conjunto del presente, pasado y futuro era esencial para cualquier país. Y después decía otra cosa muy importante, que decía que España era una nación única, pero que era fruto de una unión de reinos, no era tonto y lo sabía. Y decía que además era España y que así se conocía desde la más remota antigüedad. Y entonces, a partir de ahí, pues trajimos una serie de gente que habló de la España actual, bastantes, no los voy a enumerar. Dicho por qué pinta aquí el Foro Jovellanos, voy a decir otra cosa. ¿De dónde surgió el Corredor Atlántico? El Corredor Atlántico surgió de 4 a 5 amigos, entre ellos o 3. Entre ellos Avelino, que fue en el 2016, en verano, dijimos, esto de Pajares lleva 9 años con el túnel cerrado, había que hacer algo para ver si lo acababan. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, salir a los periódicos, saltar. Y dijimos, pues bueno, dado el tamaño mínimo de Asturias, que con 900.000 habitantes no vas a ningún lado, y tienes que tener 6 o 8, que sí los tiene todo el resto, y dijimos, bueno, lo único que podemos hacer es intentar que este montaje vaya para todo el noroeste. Y por otro lado, como las riberas del Cantábrico estaban, fíjate, no lo repito, rodeadas de un vacío hacia adentro y hacia afuera, hay que rellenarlo. Bueno, y de ahí salía una serie de objetivos que no voy a explayarme, que uno a corto plazo decir, no, que acaben los miserables trenes pendientes y que lleguen todos a la costa. Otro, y que por otro lado, en el mar hay una cierta estructura y no que cada puerto vaya por su lado y que estén coordinados. Y decimos, ya medio, a ese cortísimo plazo, después a un plano medio, hay un tema. Nuestros trenes no van a ningún lado si en España no hay una estrategia ferroviaria, sobre todo por las mercancías, global, porque que no la hay en este momento, y aunque eso se escapa de Asturias, consideramos que ese era otro objetivo. Y después, el otro objetivo era que esa llegada cercana a los puertos, y decir, el mar está ahí, que pasas al nivel siguiente, que dentro de unos años tuviésemos una red de comunicaciones estructurada. Y después a largo plazo ya eso era una cosa utópica, decir, bueno, si al fin y al cabo Europa, aunque ahora ha salido de Inglaterra y Europa tarde o temprano acabará volviendo, no tiene por qué ser una banana que hay alrededor de Alemania y todo colonias, sino que el oeste de Francia, que está también medio vacío, nosotros y tal, que el Cantábrico se integre y se acerque a Europa y que Europa seamos todos. Bueno, como la fundación nuestra es pobre y miserable, porque somos una pandilla de amiguetes y tenemos un presupuesto muy corto, y decimos, bueno, esto solo se puede hacer con la gente potente. Y entonces hablamos con los empresarios del noroeste. Más o menos entendieron la idea, les dijimos que había un modelo que funcionaba muy bien, que era el de corredor mediterráneo, que como eran ricos los empresarios ponían mucho dinero y aparte de hacer propaganda como esta y tal, pues montaban sesiones que yo me recordaba aquellas que hacía Solís, que traían
1000 empresarios a Madrid, que eso se hace a base de pilas, y dijimos, bueno, que sigan el modelo mediterráneo. Bueno, a partir de ahí se empezó a montar eso, se hizo una reunión en León, que fue en enero de 2017, y hicieron una declaración de León todos los empresarios, entre ellos los cántabros. Después hicieron los estatutos y eligieron un camino que era el de pedir, pero no hacer esa otra faceta de gastarse las pelas y de eso de traer 1000 tíos a Cataratas a Madrid como traen el Boluda y esa gente, sino, bueno, pues hacer un plan de ir a pedir humildemente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los cántabros no entraron, la Asociación de Empresarios de Cantabria no entró en esa historia, lo cual no quiere decir que como Cantabria está en la región preso y objetivamente es ahí, y como por otro lado dijimos, nosotros ayudamos en todo lo que nos piden y a muerte, en datos o lo que sea, a esa asociación. Hay una cosa, y como ellos consideran que es por otro lado, vamos a dedicarlas nosotros, que aunque no tenemos pelas, sí tenemos cara dura o lo que queramos llamar, para gritar por ahí y decir que hay que encadenarse a los sitios, hay que reivindicar el tren, que hay que llenar la escandalera de Oviedo, como hicieron los del siglo pasado, a ver si nos oyen, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, en eso estamos. En este momento las cosas avanzaron y en esta primavera surgió un hecho positivo y negativo, que es que existen unos nuevos fondos europeos. En Asturias mucha gente decía, bueno, si conseguimos dinero de fondos europeos nos sacaban el tren. Pero es que curiosamente, entre lo que presionamos varios partidos políticos, gente de la calle, una cierta opinión pública, resulta que en lo que es León y Galicia, los trenes a un nivel europeo, es decir, con ancho estándar, aunque ahora va a haber vía de ancho estándar, ancho ibérico para conciliar, pero sí ya con potencialidad futura de ancho estándar, es decir, con doble carril y tal, con doble traviesa, con doble agujero, una traviesa, para poner los dos carriles. Asturias y León están liquidados porque van a tener la corriente a 25.000 voltios, el RTMS y la vía capaz de pasar a un ancho europeo cuando haga falta, una labor que lleva un mes, aparte, insisto, va a tener ancho ibérico. Y con eso, en el 21 en Asturias y en el 20 en Galicia, pues se va a llegar en 2 horas y media a Oviedo y en 3 horas 20 a León. Entonces, bueno, no voy a decir más esto, sino decir que esos fondos europeos que hay, pues deben de usarse más que para lo que ya hay, porque para lo único que valdría era para que Madrid quitase dinero de España para meter el europeo, sobre todo, a mi juicio, a Cantabria, que es la que lo tiene más atrasado, que a lo mejor es la que necesita más, salvo que lo pague el Ministerio, que mejor, porque así nos podría valer lo de los fondos europeos, para lo del mar, etcétera, etcétera. Pero vamos, para mí, un tema prioritario en este momento es la vía de Cantabria. Bueno, la vía de Cantabria, la verdad es que está bastante organizada, y esto es para contar algo concreto, es lo único que voy a contar concreto ahora, pero miren, y realmente lo tienen previsto una cosa que estaba en la parte en vía única y ancho ibérico, y a 3.000 voltios ahora lo tienen todo previsto para doble vía, ancho internacional, 25.000 voltios y RTMS, y bueno, tiene diversos tramos, porque hay un tramo de alta velocidad pura al principio y después hay unos tramos, sobre todo Santander-Torladega, que es de que mejoraron la vía actual y ahí va a mezclar mercancías y viajeros, y por la parte de arriba van las mercancías por un lado y los viajeros por otro. Bueno, esto tuvo una serie de avatares porque en teoría en 2004 se iba a hacer un tren de alta velocidad, después en 2010, no sé qué, yo creo que fue la época del ministro José Blanco, se paró, se quedó un bypass y después fue dando vueltas y hasta hace muy poco, yo creo que fue el ministro hace 15 días a Cantabria y lo dijo, yo después mirando papeles en más tripas, pues lo que tienen planificado coincide, es decir, que el ministro, el otro ministro lo habrá puesto más bonito, pero no mintió nada, es decir, que cuando dijo que se podía llegar a Santander en 2024 y en 3 horas era verdad. Y lo que van a hacer son varios tramos, no os voy a soltar todo el rollo, pero la primera es que tienen una conexión de altas prestaciones entre Palencia, Alar del Rey y Aguilar de Campo. Eso que son 81 kilómetros está previsto para 350 kilómetros por hora y para 940 millones de euros. Hay una serie de tramos que no voy a detallar porque si alguien los quiere, pues me da el correo y se los mando. Y que están todos con los proyectos que están haciéndose para terminar en el 2019 y sacarlos inmediatamente. Es la previsión presupuestaria que tienen. Y con eso, acabar en el 24 más sobrados. Después hay un tramo muy corto de Alar del Rey a Aguilar de Campo que tienen que hacer un tema de impacto ambiental y una cosa hidrogeológica de detalle, pero como es un tramo muy corto, tampoco afecta al paso. Y después tienen una conexión de altas prestaciones, que eso ya no es alta velocidad, entre Aguilar de Campo y Reynosa con 35 kilómetros, que ahí
va a pasar todo. Y eso está bastante avanzado también. Y después, la duplicación de la vía entre Torrega y Santander, que cuesta unos 84 millones de euros, lo tienen prácticamente acabado. No voy a hablar de los subtramos, tienen, aparte de las duplicaciones, temas de catenaria, temas de señalización, y eso lo tienen liquidado también. Y después, como dije antes, tienen que pasar las mercancías, y entonces tienen otro proyecto de modernizar Palencia-Santander, que son 217 kilómetros, con la idea de conseguir que eso pase de 120 a 160, que es una velocidad muy digna para mercancías, que vale 225 millones de euros y que lo tienen también con presupuestos planificados. Bueno, no voy a detallar mucho más porque hay muchas más cosas, entre ellas una muy importante, que van a poner los abartaderos de vía a 750 metros, que eso para las mercancías es vital, porque en Europa andan todos de 750 para arriba, y en España hay muchos sitios en que no se cruzan dos trenes de mapas de 450 o 500. Y después, bueno, con eso vengo a lo que decía yo, que el dinero importante es que si no hay todo, el que se tiene que meter de fondos europeos es aquí. Y bueno, yo aquí mencioné, porque ya lo mencioné al principio, el Santander Mediterráneo, que nunca lo olvido, que si, aunque es de la fase B, pues hay dinero de las cosas que tienes que atacar. Bueno, todo eso está ligado a un tema muy importante. Como hay que ir a Europa, en Europa funciona la vía europea, que es el ancho estándar, y en España funciona el ancho ibérico. Entonces hay un tema que lleva dando vueltas desde el año 90 y pico, que siempre costó lo mismo que cuesta ahora en pesetas absolutas, pero que nadie se atreve a abordarlo, y que se hace en 4 o 5 años. Y yo aquí lo dejaba caer, decir, bueno, todo lo nuestro, si al final en España no se cambia definitivamente de red para ir a luchar a Europa, no tenemos nada que hacer, y aunque eso no es muy del noroeste, es otra reivindicación nuestra. En cuanto al tema del mar, aparte de no haber ninguna malla, el rollo es que entre Bilbao y, pongamos, Oporto, por el noroeste, exagerando, pues podía llegar, que llegaba bien a Castelo Oporto, hay como del orden de 8 o 9 puertos, que no los voy a enumerar, entre ellos los dos de Asturias y Santander, Bilbao, etcétera, etcétera, que cada uno de ellos va por su cuenta, compiten a muerte con un localismo brutal y se putean unos a otros. Cuando, por ejemplo, en Holanda, la autoridad portuaria de Rotterdam maneja una costa de 300 kilómetros. Bueno, eso implica que otro tema que es muy importante del corredor atlántico es tener una plataforma portuaria global y hacer competencia, bueno, la competencia es muy buena, pero que sea de alguna manera sinérgica. Y después, de todo esto, al final, ¿qué pasa? Hay otra cosa importante que se me dejó, que es que una parte esencial del corredor atlántico es el que en todo el noroeste ibérico haya banda ancha de la última generación en cualquier pueblo. Es decir, un punto que quiera que trabajar con la Universidad de Stanford pueda vivir en Puebla de Llande, exagerando. Entonces, bueno, para conseguir esto, no voy a repetirlo de antes, pues el egoísmo, el afán del protagonismo, todo eso está muy bien. Pero lo que hay que hacer es luchar todos juntos, investigar, innovar, tener educación y crear una economía basada en el emprendimiento y el comercio, y que implica todas las ramas de la industria. Eso, por otra parte, implica aprovechar, lo dije antes al principio, nuestra situación, la naturaleza y el I+D+I. Y sobre todo, tener en cuenta que el futuro no lo va a sacar nadie adelante por nosotros, sino que lo tenemos que hacer nosotros. Y eso exige a los líderes ser líderes, a los empresarios ser empresarios, a los trabajadores ser trabajadores, pero lo más importante de todo es luchar. Yo el otro día me impactó favorablemente que hicieron una cosa a los de la Federación Asturiana de Empresarios, que era solo para Asturias y para reivindicar una serie de cosas, no solo transportes, que fue entre ellas, pero también el tema de la innovación, de invertir más en enseñanza, de que la formación de la universidad estuviese coordinada con lo que necesitan las empresas y que no fuese cada cosa por su lado. Y la hicieron por primera vez con el modelo mediterráneo y rellenaron a 600 empresarios. Y dije, bueno, este es el buen camino, y yo lo único que pido es que ese espíritu, que fue por un acto concreto de Asturias, se extendiese a todo, porque eso es justo lo que pedimos nosotros. Y bueno, voy a acabar y solo decir lo que diría de manera más elegante Joviano, que lo importante es, más que las carreteras, los ferrocarriles, hasta la enseñanza y todo, es erradicar la tradicional versión que tenemos
los del noroeste a emprender. Los vascos tienen menos, la verdad, lo hacen mucho mejor que nosotros. Y sobre todo, crear un ámbito anímico optimista. Pues el progreso está en muchas cosas, en la enseñanza, en el conocimiento, antiguamente estaba en el carbón y tal, pero el progreso, donde estás en nuestras mentes. Entonces yo lo que creo es que lo que tenemos es cambiar la mentalidad. Bueno, por esto hice la introducción, porque tampoco he dado mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio García Arango, Cienfuegos Jovellanos. Vamos a hacer un pequeño cambio en las intervenciones, en el turno, y ahora intervendría don Luis Miguel Fernández Bernedo. Hola, buenas tardes a todos. Yo, en resumidas cuentas, voy a decir muy poquito. Me siento cántabro como el que más y de la cornisa cantábrica, por supuesto. Por motivos de trabajo me tuve que trasladar a Madrid, pero en mi infancia, he vivido toda la infancia y todos los estudios de carrera en Cantabria, mejor dicho, en el País Vasco. Y hablando ahora, pues es que me viene todo esto como a recordar todo lo que he sufrido y he padecido. Yo tenía que ir a Bilbao todos los días desde Castro a la Escuela de Ingenieros. Está a 26 kilómetros. Pues si quería ir a un examen tenía que ir el día anterior, dormir en una pensión, un hotel, porque si no, por carretera no llegábamos. De hecho, viví en Bilbao en pensiones por ese motivo, porque hoy en día vas y vienes en 10 minutos. Hay autobús cada media hora, creo. Pero en mi época había uno a las 7:30, otro a las 9:30 y otro por la tarde a las 7:30. Había más. Ya no voy a contar con Santander. Santander para nosotros era una excursión, era más, bueno, ir por la mañana y volver por la última hora de la noche para hacer cualquier cosa, o al hospital, o cualquier cosa que tuvieras que hacer. Entonces hemos visto paulatinamente cómo han ido mejorando al menos las infraestructuras de carreteras y autovías. Eso ha propiciado que ya los que tengo colindante conmigo ya se llegan hasta arriba de Sella y Allanes a tomar unos chiquitos y vuelven por la tarde. El problema para mí es el abandono que hemos sufrido muchísimos años. Porque teniendo como tenemos, lo que hemos comentado, los puertos que hay, todo, bueno, lo de Bilbao es exageradamente, lo que han hecho Bilbao es, todavía no han hecho la otra punta del puerto y no os quiero comentar los cientos o miles de metros cuadrados que hay allí para desembarcar grandes barcos y, bueno, la petrolera y todo. Santander se está quedando pequeño porque tenemos una barra que dificulta todo el tráfico. Hay que esperar a una pleamar potentísima, hay que esperar a que el tiempo acuda, no haya temporal. También se están peleando las grandes empresas por tener el desembarco de coches de turismo que vienen de Japón, el negro de humo con sus pollones, los cereales que vienen de Sudamérica que nos los dejan ahí en Santander para repartir por medio mundo, por el resto de Europa, que lo hacen base allí. Y a lo que voy es que luego la comunicación con el centro de la península, bueno, pues yo hoy en día dicen que tenemos un tren de altas prestaciones, pero en el Albia, como bien hemos comentado, entra en Santander, pero hasta Valencia, muy bien, a 200 y pico, pues ya pasas de Palencia y cuando llegas hasta Aguilar de Campo, pues vas a unos 100, 80, 90, 100, y ya de ahí para abajo, Pozazal para abajo, a olvidarse, o sea, es echar una buena cabezada, salir al mar a tomar una cerveza, porque te tienes hora y media, 2 horas para bajar de Pozazal a Santander. Por otro lado, tenemos también, la verdad que la orografía no es nada halagüeña, porque lo tenemos con la autopista, que por fin ya se acabó, la 67 de Tordesillas a la autopista del Cantábrico. Pero si nos damos cuenta, si habéis pasado por ella más de números, me parece que son 6 túneles, algunos son más de 1 kilómetro, viaductos con una altura terrorífica, y suspendidos en el aire pues a 200 y pico metros de altura, otros tienen casi 1 kilómetro de algunos de largo.
La orografía, me imagino que en Asturias estará pasando otro tanto de lo mismo, pero bueno, ya tengo esta Asturias de Pajares, que nosotros no tenemos ni turco en el escudo un poquito. Y entonces todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que nos estamos cansando. Yo al menos no le veo salida. Me acabas de comentar que ya, yo también tenía un conocimiento de que parece que ya va a tener vías de solución las altas prestaciones, o sea, pero lo que sí es cierto, y lo has comentado muy bien, es que como no nos pongamos todos los estamentos, tanto oficiales, incluso todos los privados, yo es que en esto pondría en máquina a la marcha empresarios y a todo titirimundi, porque nos estamos quedando obsoletos, es que esto es así de claro, ¿no? ¿Cómo lo debíamos hacer? Pues yo no sé, habría que hacer hasta plantadas, o sea, plantarse delante de yo no sé, del Ministerio de Transporte, pues porque nos oyeran ya de una vez, porque es, francamente, vas con el coche y dices, vale, si estás en Chile 4 horas y media en Madrid a Santander, digo, sí, pero si vas por el lado, son decir, las 4 horas y media más 25 euros de esto. Si vas por el otro lado, pues si vas por carreteras secundarias ya son 5 horas y media o 6 horas. O sea que estamos un poco, no sé cómo decirlo, pero vamos, que no nos han oído o no han querido oírnos. Yo no sé si el señor Revilla ahora parece que le van a oír más, porque ha dicho el a los que sí. Así que, pero me vais a perdonar porque no voy a seguir contando, que no son mentiras, son realidades, pero que no me he preparado nada porque la verdad es que el que iba a charlar un poco, pues le tenemos hospitalizado, bueno, hospitalizado, pero va a hacer unas pruebas en esta que me ha dicho, vete, preséntate ahí, estate ahí un rato y cuenta lo que buenamente puedas como cántabro. Y eso es lo que estoy haciendo. Estamos aquí y voy a contaros eso, que hemos estado siempre abandonados. Abandonados, me imagino que las dos, pero el País Vasco es que lo ha solucionado. Mira, se le marcharon todos. Se le marchó los Altos Hornos, se le marchó la Naval, se le marchó el Euskalduna, pero ahí no pasó nada. Si veis ahora mismo, parece una bellísima ciudad y está potencial el puerto, que es la capital, ha cambiado tremendamente, bueno, Baracaldo y Sestao y toda la margen y la derecha, la izquierda y la derecha, es que hoy en día parece otra ciudad. No es como lo han conseguido. Me imagino que serán más predispuestos que nosotros, pero nosotros nos hemos quedado, yo creo que mallados. Y perdón, no sigo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues tiene la palabra Avelino Juanacero. Hola, buenas tardes. Bueno, ya en esta casa me conocen bastante y los que no me conocéis, pues, perdón, que esta está sin abrir. Bueno, yo traía preparado, pero es que he oído tantas cosas que no me resisto. A mí me gustaría que ahora enseguida, voy a ser corto, que haya un coloquio, porque lo divertido de esto es que nos preguntemos unos a otros. Y por tanto voy a empezar yo con algo, pues en respuestas a las cosas que he ido oyendo en esta mesa, que palabra de honor que no. Bueno, voy a empezar con un pequeño chascarrillo. Nos quejamos mucho de lo mal que estamos, que es cierto, de lo mal que nos han tratado los distintos gobiernos, que es cierto, de que como somos pocos nos mandan poco dinero, que es cierto, pero hay que ver lo que hemos mejorado a pesar de todo en los últimos años. Y respecto a eso de lo que se tarda en llegar a Bilbao, es el chascarrillo que iba a contar, una anécdota que viví yo en la estación de Oviedo en el año 1965. Andaba por allí, querido Jorge, haciendo obras para el ferrocarril de Langreo, cambiando el ancho de vía, que me tocó hacer la transformación del único tren, la única tren que tenemos en España de ancho internacional, pasarlo a vía métrica para que se integrara en la red de Fede. Y recuerdo que estaba en la estación de Oviedo y al lado de la taquilla, yo no sé qué iba a hacer allí, iba a hacer algo. Y había un paisano y el taquillero, y le dijo, oiga, ¿me puede vender un tren? ¿A qué hora pasa el próximo tren para León? Y le dice, a las 6 de la tarde, eran las 12. Se marcha y vuelve. Dice, ahí fuera en el andén hay un tren que pone Gijón-León. ¿Va para León? Dijo, ahí sí hay uno que va para León. Dice, ¿pero usted qué me preguntó? Dice, pues que a qué hora pasaba el próximo tren para León. Dice, ¿y ese tren va para León? Sí. ¿Y cuándo sale? Dice, ahora. Dice, pero usted me preguntó por un tren. Eso que hay ahí no es un tren, ya una burra. Y esa burra seguimos, esto es rigurosamente cierto que os cuento.
cuento yo. El tipo aquel de la taquilla dice, me hizo mucha gracia, ¿no? Que taquillero más gracioso, ¿no? Pero eso era verdad, aquello era una burra, pero es que por Pajares no se podía pasar más de otra manera que con una burra, porque subir los 45 kilómetros que tiene aquello, con las curvas que tiene, algunas curvas de 180 grados como el túnel 58 en la situación en que está, pues es terrible, o sea, es terrible. No, entonces, bueno, una cosa que, y por esa vía tan terrible, que sigue igual que en aquel 1980, cuando el tren aquel era una burra, sigue igual porque como no ha mejorado la infraestructura en absoluto, seguimos pasando por la misma infraestructura y seguimos tardando lo mismo. Es decir, hoy un tren, hoy se va a León en 2 horas y de León a Asturias se tarda 2,5 o algo más. Es un disparate, esto no es asumible cuando hay el doble de kilómetros de Madrid a León que de León a Asturias. Yo no soy un loco de la alta velocidad, no andaré defendiendo por todas partes que hay que ir a 300 por hora, no, lo que hace falta son ferrocarriles que estén en el siglo en que estamos, es decir, en el siglo XXI, que vivamos con unos trenes que tengamos a mano que nos permita ir razonablemente por esos trenes. A mí me parece, si uno ve, hemos dicho que no queríamos una proyección, pero bueno, si uno ve un mapa de España ahora mismo y ve la red ferroviaria española y ve Madrid, que está comunicada, bueno, en algunos sitios todavía no se ha acabado, pero bueno, Madrid, País Vasco, vamos a hablar de un ferrocarril moderno, no voy a hablar de alta velocidad. Madrid, País Vasco, Madrid-Barcelona, Barcelona-Frontera, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Cádiz, y luego un corredor mediterráneo entero. Y se nos queda el noroeste, ahí hay un noroeste que está vacío. Dejado de la mano, a León llega un tren y luego aparecen de otro color unos ramales pintados que van a Galicia, y nadie dice nada. Bueno, nadie dice nada de los propios ciudadanos, de las propias instituciones políticas, de las propias instituciones empresariales, ahora parece que se puede. Pero yo creo que los primeros culpables, en cierto modo, somos nosotros mismos, los ciudadanos. Nos gusta mucho echar la culpa al gobierno y tenemos razón en echarla, pero primero somos nosotros. Acabo de oír que de Bilbao se van y no pasó nada. Bueno, es verdad, se fueron y no pasó nada. Hay 2 cosas que los diferencian. Primero, que los vascos son vascos, y eso nunca hay que olvidarlo. Y yo los envidio mucho, porque si nosotros hubiéramos tenido unos problemas de terrorismo como los que han tenido ellos, yo no sé cómo estaríamos, no quedábamos ni uno, los osos en Asturias quedaban, y alguno estaría escapando. Claro, pero en cualquier caso, también hay que tener otra cosa en cuenta, que es el sistema fiscal que tienen los vascos y la cantidad de dinero. Es decir, nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, perdón, y yo no sé si sería mejor, si es mejor que no lo tengamos, porque es que lo maltratamos el dinero, lo hacemos muy mal. Porque una de las cosas que nos ha pasado a los asturianos en particular, no tanto a los cántabros, son los fondos mineros, las ayudas que hemos tenido, las empresas públicas, prejubilaciones. Eso es una auténtica atrocidad. Yo muchas veces he repetido que Asturias, hace unos años, no muchos, estoy hablando de esa época más o menos, se publicaban datos donde teníamos el tercer PIB per cápita de España por la cola. Seguimos peor que entonces, cada día vamos a peor. Tercer PIB per cápita por la cola. En cambio, Asturias era la tercera comunidad autónoma de España en consumo per cápita por la cabeza. Es decir, no hay una comunidad tan financiada por el Estado, porque no olvidemos, no tenemos inversiones, sí, pero dineros nos están llegando a las puertas. Han llegado los fondos mineros, yo no sé si es mejor que no hubieran llegado. Los vascos ahora tienen muchas ayudas y las que tienen las administran mejor que nosotros, porque nosotros gastamos el dinero en general en ayudas directas. Esto de decir, voy a darle dinero a la población para que la población esté contenta. Bueno, es mejor enseñar a pescar que regalar el pez. Vamos a ver si ese es el camino. Esto es lo que tratamos, y desde el Foro Jovellanos insistimos una y otra vez, en concienciar a la gente, y si de aquí os vais 5 convencidos de que esto es así, yo seré feliz porque habré conseguido que esos 5 por lo menos se unan a nuestra causa. Bueno, antes decía Ignacio que Jovellanos que pintaban esto. Jovellanos lo pinta todo, porque es el primero que empezó a decir las cosas que hoy seguimos diciendo y que seguimos sin resolver. Todo lo que dijo Jovellanos es absolutamente vigente. No hay nada de lo que él dijo que hoy no nos valga. Es leerlo y decir, caramba, este señor, ¿qué visión tenía? Le ha costado, porque aquí estamos 200 y pico años después y no hemos resuelto nada. Y luego el otro tema que también he oído aquí, de la aversión a emprender de los del norte. Tenemos aversión a emprender, ahora yo estoy haciendo autocrítica a todo, no soy. Aversión a emprender cuando vivimos allí, pero cuando salimos resulta que no somos tan malos, ni muchísimo menos.
Ninguno. Lo que se ha hecho en la inmigración a mí me parece algo ejemplar. Los que fueron a América a finales del 19, nuestros abuelos o nuestros anteriores o algunos padres, dicen cómo han hecho lo que han hecho y cómo han sido capaces. ¿Y han cambiado aquí por qué no somos capaces? Y es así, pues por una razón muy elemental, porque cuando se marchan a América, deben ser los 7.000 kilómetros, se juntan y trabajan juntos y crean aquellas cosas que hay por América de los centros regionales, las casas de los hospitales, como el grupo Covadonga, etcétera, todo eso, y aquí no nos peleamos, es decir, con tal de que el de al lado no gane una peseta más, voy a ver cómo... Es así de triste cuando nos damos cuenta que juntos somos mucho más. Entonces, con eso de juntos mucho más es como nace la idea de por qué nos queremos juntar los cántabros, asturianos, tratar de unir gallegos y leoneses. Porque estos juntos, claro, solos somos, en Asturias somos 900.000 y pico habitantes y con tendencia a la baja. Dentro de nada no somos nadie. Cantabria pierde población a pasos agigantados y los que quedan no son más que viejos. Bueno, pues aquí lo único que hace falta es decir, vamos a juntarnos todos porque juntos somos más. Juntos somos mucho más. Juntos somos 4 millones y a 4 millones eso se empieza a hacer caso, con los gallegos, ¿no? Bueno, este es mi teléfono que lo he apagado y no hay nada que me saque más de quicio que un teléfono sonando. Y resulta que no sé por qué está sonando, si lo he puesto... Pues no sé qué le hago, pues está sin sonido y está aquí sonando. Está sin sonido, o sea, no sé por qué. Bueno, el hecho es que bueno, yo creo que luego hay cosas que estamos oyendo. Ahora ya me voy un poco a lo que tenía... Bueno, el noroeste este olvidado, yo creo que es un noroeste que llega hasta Portugal. Tenemos que llegar a Oporto. En Oporto hay un gran puerto que es Matosinhos, aquí. Y además, en el tema del norte de Portugal, yo sí quería hacer referencia a una cosa y la leo. Digo, nosotros sabemos que Asturias es pequeña en población y al paso que vamos cada vez seremos menos. Y para revertir esta tendencia tenemos certeza que debemos trabajar con nuestros vecinos. Ellos tienen problemas parecidos y todos juntos, aunque parezca una perogrullada, juntos somos más. Y no hay que olvidar al norte de Portugal. Pero dicen que los viajeros huyen del ferrocarril y que en el noroeste, juntándonos todos, no llegamos a 4 millones. Bueno, pues resulta que esos visionarios que dicen eso y que no es rentable hacer ferrocarriles en esa zona, resulta que está pasando que entre Coruña y Vigo, en un año ha crecido el número de viajeros en más de 1 millón. Se ha pasado de 2,6 millones a casi 3,7. Y sigue creciendo hasta tal punto que ahora el eje atlántico ese que hay entre Coruña y Vigo empieza a ser muy atractivo para inversores privados. Y hay inversores privados que ya quieren entrar ahí. Claro, antes no iba nadie, pero ¿cómo iba a ir alguien de Coruña a Vigo si tenían que llevar merienda y se les estropeaba? Claro, en el camino, joder, es que son cosas, es elemental. No hace falta ir a 350, hace falta ir a una velocidad normal. Pero, pues eso, nosotros de verdad, ahora que estamos hablando de los ejes, de llegar a Asturias, de llegar a Cantabria, nosotros de verdad reivindicamos, y ya hay que empezar a pedirlo, y rápidamente, un eje por el Cantábrico, porque tenemos todo el Mediterráneo que sí está unido. Y antes hablaba Nacho del ancho. Si es que está toda España con ancho europeo, lo único que no tenemos somos nosotros. ¿Qué nos vamos a quedar sin poder llegar a Europa con nuestros trenes de mercancías? Nos están contando milongas, por ejemplo. No, es que se les cambia el ancho. Es mentira, se le cambia el ancho a un tren de viajeros, que es muy barato hacerlo, y es uno. Pero ¿cómo vamos a cambiar a todos los vagones de mercancías el ancho en la frontera? Aunque se pudiera hacer, que no se puede, y es que el tiempo que eso significaba de parar, dice, no, se tarda poco en un tren de viajeros, pero no en los trenes de mercancías. Y les vamos a decir a nuestros posibles proveedores o competidores también europeos que cambien ellos, que pongan un sistema de cambio de ancho de vía a sus trenes, pues evidentemente se van a morir de risa. No, allá vosotros quedaros con ese 2% de mercancías que transportáis por ferrocarril, que es lo que se transporta en España. Francia casi un 15% o Alemania un 25%. Entonces, bueno, pues todo esto nosotros queremos y necesitamos, de verdad es imprescindible un eje cantábrico que vaya desde Coruña hasta Irún. No que vaya a 300, hace falta un eje cantábrico que permita que vaya un tren normal. Y con eso recuperamos el famoso Santander Mediterráneo, que es una idea que fue muy buena en su día, pero que no se pudo poner en práctica, porque no se acabó, porque aquello no terminó, pero que es imprescindible conectar los puertos del Cantábrico, que hay unos puertos impresionantes en el Cantábrico. Los que saben de puertos, que no es mi especialidad, saben que ahora, saben mucho mejor que yo, hay mucha gente que sabe muchísimo de esto y yo nada, pero sí he leído en algún sitio que ahora ya se puede ir por el Polo Norte, porque resulta que permite el paso por el Ártico.
Bueno, pues esos puertos, unidos a los del al oeste francés, que también está muy abandonado, pueden ser fundamentales en el futuro de las comunicaciones en el mundo, o al menos a mí me lo parece, o al menos hay que estudiarlo. Pero algo que una el ferrocarril desde Sagunto, desde Valencia, al norte, con todo el norte, parece que es muy interesante, porque el tren nunca va a competir con el transporte marítimo, pero lo que sí compite, claro, es cuando, es decir, un tren puede competir, está hecho el canal de Panamá, pero si no hubiera canal de Panamá está claro que ahí el tren competiría con el marítimo, por la vuelta que tenía que dar. Como hay canal no, pero bueno, vamos a ver, yo creo que entre Valencia y el norte debería haber un tren, y luego por muchas más razones. Asturias, y no sé lo que nos va a durar a nosotros el transporte de acero, que es lo que es más importante de chapa, pero de momento se está haciendo allí y esperemos que dure muchos años, y de ahí se llevan las fábricas de automóviles. En Valencia hay algunas importantísimas. Entonces, bueno, eso todo es lo que hay que pensar, en que ese eje, además de dar servicio al Cantábrico, unirnos con Francia, pues es muy, muy importante para el centro de la península, y también para Zaragoza. Los de Bilbao, ellos piensan en que lo suyo es por Irún irse a Francia y que los demás les importamos poco. Yo creo que están equivocados. Yo creo que si se potenciara el Cantábrico entero, sería también muy bueno para los vascos. Entonces, bueno, pues este es un poco el tema. Yo aquí tengo muchas más cosas que hablar, pero prefiero callarme ya y que nos preguntéis cosas y discutamos entre todos algo, que creo que es los debates siempre son muy buenos. Así que gracias por esto. Muchas gracias, Abelino, y ahora abrimos efectivamente un coloquio. Si alguien quiere preguntar, comentar, con mucho gusto. Bueno, Adelante, caballero. Buenas tardes. Yo me presento, soy Javier Rubio. No soy ni cántabro ni asturiano, soy madrileño y soy socio de este centro asturiano. He estado oyendo lo que estáis comentando y lo que decía Ignacio, y el tema que hay que prepararse para el futuro. O sea, en el año 2050 se prevé que no haya ya uso de combustibles fósiles, es decir, ni carbón, ni gasolina, ni petróleo. O sea, es decir, todo lo que se ponga en marcha tiene que ser con vistas a mucho más para adelante. No podemos estar hablando de unos pensamientos a corto plazo. Efectivamente, todo lo que sea comunicación, unión entre pueblos, siempre ha sido lo que ha dado fuerza a todo. Entonces, evidentemente, la formación de las gentes va a ser lo principal y lo fundamental para que los pueblos funcionen. Entonces, el País Vasco precisamente es el que mejor tema de formación tiene ahora mismo. El País Vasco. No estamos hablando ni Madrid ni Cataluña. El País Vasco. Entonces, ahí tenemos un ejemplo a seguir donde apoyarnos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que se pueda conseguir es, ya no solamente pensando en lo que es la cornisa española, tenemos que saltar al otro lado, la cornisa francesa. Y a eso es lo que hay que unir, y a lo mejor digo una tontería, pero unos puertos que unan entre los dos países, no sé si será posibilidad de un puente, algo similar, o un túnel, podría ser una razón muy importante para que lo que es toda la cornisa cantábrica esté funcionando. Toda la cornisa, y que te va a servir de punto de unión con el Mediterráneo, porque es un poco lo que estaba comentando Abelino. Pero evidentemente es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, y tenemos que pensar con vistas a futuro, pero no de ahora. No estamos hablando en un plazo de 10 años. Es decir, en el 50 todo lo que conocemos es totalmente distinto. Desaparecerán los empleos que estamos conociendo en la actualidad. Tenemos que mentalizar a los jóvenes y meterlos en una dinámica de digitalización, nuevas tecnologías, robótica y otros tipos de trabajos. Se van a perder muchísimos empleos, pero lo que es cierto que ese tipo de trabajos, o sea, ese tipo de formación nueva va a traer mucho trabajo también. Es decir, esa será la parte que necesitaremos para que realmente se puedan acometer grandes proyectos y evidentemente pues intentar sacar dinero para poderlo llevar adelante. Es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí, pero yo si queréis lo que eso que has expresado, ¿sabes? Todo, el presidente Ignacio lo ha dicho miles de veces, es decir, la educación y la educación.
Es absolutamente, y el País Vasco tienes toda la razón, no hay duda. Pero hay un pequeño matiz. Yo no sé cómo vamos a transportarnos en el futuro. No tengo ni idea si va a ser con combustible fósil, pero lo que seguro es que vamos a tener que ir por una infraestructura. Luego será con aire comprimido, nos meterán en una cápsula y nos mandarán. Pero hace falta una infraestructura. Y una infraestructura como tiene el actual FEBE por el norte, con curvas de radio 30, no es viable. Ni para aire comprimido ni para la burra de pájaros. O sea, es que no es posible. No sé si vosotros... No, pero lo demás de acuerdo totalmente. Estamos de acuerdo, y uno de los motivos de decir, bueno, de la ventaja de todos juntos era precisamente esa nueva economía basada en la innovación y la formación, pues digamos también la investigación, pues a lo mejor es tener una cierta dimensión, tener una mentalidad universitaria, saber qué profesión quieres para el futuro, formar a la gente para eso y olvidarte, evidentemente, del carbón del acero y tal, que como bien dices tú va a desaparecer. Y de ahí entra un poco la pelea mía del ancho europeo, porque dices, bueno, es que para transportar carbón a León, pues sí te vale 30 horas, pero como dentro de 10 años ya no va a haber carbón, o dentro de 3 a lo mejor, porque yo calculo que Asturias, estoy diciéndolo ojo, puede perder 3 millones de toneladas de transporte de carbón de aquí a un año, que por Pajares sería 1 millón. Entonces yo creo que la nueva economía, estoy de acuerdo contigo, y la nueva economía lo que necesita es una cierta dimensión y después trabajar todos unidos, que por eso yo decía lo de luchar y tal, que para mí los vascos son un ejemplo porque tienen la formación, después tienen unas estructuras de apoyo, incluso para ir a hacer lobby en Europa, pues como Externalia, un tipo de empresas tecnológicas que no tenemos nosotros, y yo creo que tenemos que ponernos a crear todo eso. Y de ahí venía, que yo siempre acabo diciendo lo mismo, que vayamos todos juntos con una cierta dimensión, pero buscando una nueva economía, porque la que tenemos nos sirve para lo que nos sirve, como bien dijiste tú. Bueno, tampoco voy a dar vueltas a lo mismo que dijiste. Hay otro factor muy importante, ¿no?, que es la colaboración universidad-empresa. Ese es un problema que en España, no sé por qué razón, no se ha dado nunca. Es decir, la universidad desprecia al empresario, supongo que por aquello de que el dinero todo lo contamina, y en consecuencia los empresarios, he vivido, desprecian a la universidad porque consideran que todos los que están en la universidad son prácticamente inútiles, que no valen para nada. Entonces, claro, es evidente que no tiene razón ninguno, pero la colaboración universidad-empresa, todo el mundo anglosajón, que es muy íntima esa colaboración, donde el dinero entra en la universidad y la universidad revierte con sus formados, con su gente y su formación hacia la empresa, pues eso en España no lo tenemos. Solo en el País Vasco algo, y a través de Deusto. En el único sitio donde podemos ver eso, no hay más. Yo diría que después incluso la línea que dijo Lino, y es un segundo, pues hay que hacer hasta titulaciones que sean en función de la demanda, o sea, de lo que prevea el mercado después. Y yo creo que en nuestra universidad pues hay titulaciones que se coloca la gente bien y que van pocos, y después titulaciones en que no se coloca la gente porque son profesiones que son muy bonitas. Yo no voy a hablar de idiomas ahora porque es un mal imagen, pero claro, el que haya licenciados en Asturias y tal, pues tiene una extensión la que tiene, porque me parece estupendo, pero o carreras que son muy buenas pero que no tienen demanda de tipo de letras, pues aunque es muy difícil decirlo, a lo mejor pues necesitas formar economistas o expertos en electrónica o expertos en soldadura moderna, etcétera, etcétera, pero todavía más en la actualidad que lo que dices tú del futuro. Y esa coordinación universidad-empresa es otro factor que había que pensar la sociedad que necesita la universidad y ir en conjunto. Bueno, o sea, le va a punto para remacharlo de abril. Hombre, hay una... Víctor. No, iba a comentar una cosa. Sí. Precisamente hay un acuerdo por parte del Servicio Público de Empleo con la Fundae de potenciar y buscar aquellas carreras del futuro para potenciarlas y sacar aquellas asignaturas, aquellas cualificaciones que van a ser necesarias, olvidándose de las que realmente ahora mismo se están poniendo sobre la mesa. Es decir, entiendo que en breve habrá una renovación de todo lo que es estamento universitario y demás en cuanto a carreras. Gracias. Víctor Mayada. Sí. La verdad es que parecía cuando venía que tenías ideas un poco claras, y ahora tengo tal conflicto mental que o me echáis una mano o me voy para casa con 7 aspirinas. Es decir, bueno, lo que hablamos de Jovellanos, claro que lo vio.
pero Lucas Mayada también escribió Los males de la patria y seguimos teniendo los mismos. Y estamos hablando de siglo XX. Pero bueno, si empezamos por ahí, venimos a otra cuestión. Si empezamos a pensar en que los universitarios nos tienen que sacar de este lío, a mí me da que yo ya no llego. Porque claro, ¿en qué curso empezamos a preparar? Entonces, a nada que nos descuidemos. Yo lo que creía al principio, digo, bueno, vamos a ir allí y voy a pedir otra vez la admisión en la empresa, porque va a haber tal infraestructura, que es de lo que he comido hasta ahora, que voy a decirle a mi hijo otra vez que me readmita, porque voy a vivir a base de puentes, túneles, viaductos y no sé qué, y ya pensaba yo que está superado todos los problemas de lo que es la traza, es decir, ya sabemos que la orografía es como es, y ya sabemos también pues que las longitudes de que estamos hablando no son para hacerlo a palmos. Es decir, que si queremos ir hasta Oporto y queremos llegar hasta Francia, yo no sé en estos tiempos tan difíciles, donde los gobiernos, entiendo yo, que muchas veces están hasta interinos, y no sé qué, ¿quién va a abordar una cosa de tamaña dimensión, ¿no? Entonces, claro, que si no se tiene un poco de ilusión, de visión de futuro y de no sé cuántas cosas más, bueno, pues estaríamos todavía en la caverna. Pero entre estos dos puntos y lo tal, ahí está mi duda. ¿Qué debo hacer? ¿Me reincorporo a la empresa porque esto lo vamos a llevar para adelante en un pispás y las infraestructuras nuestras que cuestan un ojo de la cara? O sea, que si yo fuera ministro, que no me parece que no voy bien, tiraría por kilómetros de Castilla y no tiraría por kilómetros del norte. Pero bueno, oye, habrá que pelearlo. A ver si vosotros que lo tenéis más claro me podéis decir si en los 25 años que me quedan voy a ver esto que hablamos. Víctor, te va a contestar Nacho, pero déjame que te deje para tu tranquilidad. Sí. Y lo de la reincorporarte. Es que de Bilbao para allá ya está hecho, o sea, solo hay que llegar a Bilbao. He participado y estoy participando. No pero bueno, sería un discurso paralelo, cosa que no entraré nunca. Hombre, yo lo que diría es que si yo fuese ministro no las haría ni en Castilla ni en Asturias, las haría donde haga falta, porque las infraestructuras en realidad no valen para nada, salvo para mirarles. Y al final, las infraestructuras son como los chigres. Tal vez es un chigre precioso, con una música bárbara, con el mejor sonido, con los mejores echadores de sidra. Y como no vayan clientes, cierras el chigre. Entonces, las infraestructuras hay que llenarlas. Yo creo que en este momento hay que acabar lo que tenemos pendientes, porque dijimos, como estamos aislados, y en una segunda fase pues entras en el Cantábrico, el Mediterráneo, porque son temas estratégicos. Pero si no damos contenido económico a Asturias, si no buscamos algo para vivir, como decía Belino, estamos en decadencia, no hay nada que hacer. O sea que para mí, al margen de cuando se hablan estas cosas, igual que cuando hablas tú, no queremos decir nadie que mañana cierres todas las minas, no sé qué, y que pongas la nueva economía pasado mañana, y que mañana salgan todos los licenciados, pero hay que tener una estructura mental de, incluso en la formación permanente, de que la gente vaya hacia los nuevos sectores y no que intente seguir de los viejos. Y después, a partir de eso, se necesitará el transporte que se necesite, y yo te diría que evidentemente tampoco va a dar mucho trabajo para hacer muchos más túneles, porque tampoco tapa mucho más, porque lo que hay que hacer, voy a suponer dentro que el 24 en Cantabria, en el 20 y el 21 aquí, aparte de ir más cómodos los que vayamos, como los trenes sigan viniendo, como viene por ejemplo el Albia de Oviedo, yo de Cantabria no vengo, pues no lo conozco, pero conozco el de aquí, que vaya el tren al 30% y a 5 trenes al día, al cabo de X años, se cerrarán los trenes como en su día se cerró el que iba por Astorga, Zamora y tal, por muertos. O sea que tenemos, por estamos vivos se cierra todo. Yo no creo que haya que hacer mucha infraestructura, lo que creo es que hay que buscar una nueva vida para las que tenemos. Y ya que las vamos a tener, eso sí que nos las acaban, que es, me voy a contradecirme, es lo que reivindicamos, pero que ir a buscar otra forma de vida, porque la que tenemos va a desaparecer. Como bien decías tú, en el 2050 desaparece, y mientras tanto pues hay que ir preparándose. Y evidentemente no se trata de que digamos, oye, mañana hay que quitar y matar a todos los chavales que están estudiando licenciaturas de filología y tal, que están todos en el paro. Vamos a buscar profesiones que no estén en el paro, que ahora también las hay, sí que se puede hacer rápidamente, no hay que esperar 10 años. Bueno. Pues Ignacio, me has hundido porque tengo que llegar a casa y decirle a mi hijo que cierre la empresa. Bueno, pero
aquí en España es que hay que ser realistas, no se van a hacer infraestructuras a maza. Y como bien sabes tú, pues España, la Constitución de España vive de que tiene un nivel tecnológico alto y trabaja por el mundo, pero en España se hace lo que se hace, como en todos los países europeos, que se van haciendo, cada vez se hace menos cuando tienes más. Y como si tú tienes la casa llena ya de muebles, pues no vuelves a poner muebles hasta el cabo de 10 años, cuando estás recién casado todos los años con personalización. Pero porque yo insisto que las infraestructuras no son un monumento nacional, son un instrumento nada más. Y eso que soy ingeniero que voy a decir lo contrario. Pues hemos fracasado. No, es verdad que es un instrumento, porque las infraestructuras son algo para que esté al servicio del ciudadano y le dé calidad de vida al ciudadano, pero es verdad, yo sigo creyendo que hay alguna que nos falta, que es llegar a Bilbao, porque es que una vez que has llegado a Bilbao, has llegado al Mediterráneo y has llegado a Francia. Es decir, lo que es importante es llegar a Bilbao. Para los cántabros es más fácil, para los asturianos es un poco más complicado, y para todo el norte de la provincia de Lugo o el norte de la provincia de Coruña, que está perdida, alejada de la mano. Ahora ya les cierran lo que era Aluminio, Alcoa en Viveiro, no, allá no. Pues es que no les queda nada, es que ¿qué van a hacer en Lugo? Habrá que pensar en eso, porque nosotros cuando empezamos a hablar de esto pensábamos en Asturias, pero al final nos dimos cuenta en un momento, es que lo de Asturias es muy importante, pero primero necesitamos a los vecinos para trabajar juntos, pero es que los vecinos están igual que nosotros. Yo creo que los cántabros un poquito mejor y los gallegos mucho peor. Bueno, y la industria agrícola, al fin y al cabo, tiene un cierto potencial que tampoco lo aprovechamos, ni han aprovechado moderno. O sea, no se trata de coger la leche y venderla en bruto, pero yo creo que el campo del noroeste da para mucho, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque es otra guerra que se queda de eso. Ya nadie lo trabaja. Vamos a ver, el caballero, me parece que... Bueno, mi nombre es Joaquín, bueno, yo soy cántabro, lo que pasa es que vengo aquí a veces a la casa, hermanos que han estudiado en Asturias, se han casado, bueno, que somos primos hermanos, ¿no? Entonces, bueno, quería felicitarlo primero a las casas de Cantabria y de Asturias porque se hayan unido para este proyecto, y a las iniciativas de la Fundación Jovellanos, que está muy bien el intentar unir a los que siempre somos como muy individualistas, ¿no? Que somos los de esas zonas. Y bueno, era un poco una pregunta, o sea, me ha encantado todas las intervenciones porque todas conectas, ¿no? Que la formación, el emprendimiento, lo aislados que estábamos en Cantabria, que por eso nos hemos tenido que venir pues muchos desde la tierruca, ¿no? Y bueno, es claro que cuando sale el cántabro, el asturiano, el gallego, es emprendedor en todos los sitios que va. Entonces, la idea es lo que un poco quieren, que se mantenga allí para que no se despoble y tal, ¿no? Y bueno, la pregunta era un poco que veo que se han movido muy bien a nivel, o sea, que es un ejemplo, digamos, para otros sectores de España, el que una iniciativa sea de unirse, no de dividirse como hacen algunos políticos, por decirlo, ¿no? Y entonces era un poco la pregunta de que veo que se han movido bien en cuanto a empresarios y demás, que es gente que siempre tiene intereses económicos y demás. Pero la pregunta va sobre los políticos, es decir, no sé si lo han intentado o ni siquiera lo han intentado, porque la verdad es que esos son los que al final, aunque sean interinos, deberían apoyar esto y legislar y no sé si han intentado esa vía o directamente han pasado de ello. No, bueno, te contesto yo, le contesto, bueno, como quieras. No, vamos a ver, cuando empezó el Tecnor 2016, la primera idea de que había que moverse se la contamos a los políticos. Después hablamos con los empresarios, y los empresarios de aquí, lo conté antes, adoptaron una línea más light, pero la línea más perfecta, que es los del corredor mediterráneo, que lo están sacando todo, como sabéis, tienen 4 vías con ancho europeo, no las tienen acabadas, pero van a acabar desde Algeciras hasta la frontera, que van todos al unísono. Los que controlan eso son uno que es naviero, que es Vicente Boluda, y uno que es el de Mercadona, el Juan Robles. Y a mí un día que hablé con ellos, así de charla de cómo lo tenía montado, me lo explicaron un poco a lo bestia, pero muy sencillo. Dijeron, vamos a ver, nosotros montamos una asociación que sabemos que nos cuesta unas pelas, que los empresarios nuestros no quisieron entrar en eso, bueno, porque requiere una inversión. Que montamos una asociación que no tiene nada que ver con la Federación de Empresarios, ¿vale? Se llama, curiosamente, AVE, Asociación Valenciana de Empresarios, que ponemos un dinero para moverlo. Y dijo, y lo que hacemos es que ese dinero lo gastamos primero en agitación y propaganda, es decir, que hacen hasta maratones de niños
del nombre de corredor mediterráneo. Segundo, hacer actos magníficos, lo conté antes, como los que montaban Asturias, eran muy típicos los del sindicato minero, que Villa llevaba 7.000 a no sé dónde, a Rodiezmo y tal, y anteriormente, pues en la época de Solís traía a 100.000 tíos a Madrid. Y estos, por ejemplo, al Íñigo de la Serna, que lo asustaron, el año pasado le trajeron a 2.000 empresarios valencianos que pusieron autobuses, todo ese montaje. Y la teoría que me decía decía, no, es que a los políticos que torean igual en Asturias que en Galicia, que en Valencia, que en Cantabria. Y decía, y lo único, y era una grosería, era, voy a decirlo sin decirlo groseramente, era asustarlos, o sea, o ponerlos aquí. Y entonces cuando eso reacciona, ellos lo que tenían era una estrategia, ponerlos aquí. Y estos, por ejemplo, cada 6 meses tienen una gente, tienen una serie de ingenieros, pues yo que se las camperas, la asociación esa, y bueno, pues lo toman en vídeo, mandan ingenieros a verlo, y van a ver, le piden una cita al ministro de turno y le dicen, oye, es que tú dijiste que el tramo Játiva no sé qué, que lo acabas para el mes de marzo, pero todavía si miras se encuentra muy fácil en Facebook o en internet, una página web que es www.correctormediterráneo.org, supongo que será, tenían seguimiento del mes de noviembre, y los tíos lo habían hecho en primavera, y el seguimiento, es decir, con vídeos y tal, el tramo tal lo lleva el gobierno atrasado, y eso lo colgaban por todos los pueblos tal. ¿Qué pasa? Que el ministro de turno se asusta, porque sabe que le puede costar votos, y entonces le hacían caso. Pero a mí me dijo, no, los que nos traten mejor, es que nosotros les damos caña a muerte, por eso dije yo lo de luchar, y ese es el ejemplo. Y lo que pasa es que los valencianos se unen mucho más que nosotros, porque estos, fíjate las diferencias, digamos, políticas que hay entre un punto de Algeciras y un punto de Girona, y para ese chollo, como son la pela y los mediterráneos, esos son más prácticos, van todos juntos, no sé si me explico. Y yo creo que el tema de los políticos es que sí se lo dijimos, pero supongo que se entró por aquí y salió por aquí. En el momento que ves, bueno, ya estoy haciendo una cosa histórica en Oviedo, hay una plaza que de Santander Oviedo es muy cerca, que se llama la Plaza de la Escandalera. Y se llama la Plaza de la Escandalera porque el tren de Pajares duró como algo así, como 40 años. Y cuando iba por el año 30, ya se montó una movida y en Oviedo se llenó toda Asturias con esa plaza, es decir, la llenaron a tope. Y entonces se montó la Escandalera y en 2 años acabaron el tren. O sea que el sistema funciona igual que en 1857, que es el de siempre. O sea, que llorar vale, te atiende muy bien, te dan palmadinas, pero... Y los de Mediterráneo dan leña a muerte, vamos. Y por eso les hacen caso. Caballero, por favor. Sí. Yo, bueno, me suscitan muchísimas cosas. Una, quería darte la razón en lo de que las infraestructuras no traen el desarrollo. Esto hace muchísimos años un debate sobre desarrollo regional e infraestructuras. Es más, un literato ya, me parece, no sé si era incluso Juan Valera, en el que además creo que es cántabro, ¿no? O Valera, ya decía en el siglo XIX que el poner infraestructuras buenas no provocaba el desarrollo de las zonas subdesarrolladas, sino que facilitaba el que se fueran de allí a las desarrolladas. O sea que este es un debate. Luego, órdenes de magnitud, dices, en España yo creo que tenemos unas infraestructuras maravillosas, yo creo que ahora toca conservar, no tenemos presupuesto para todo. Entonces, hay estudios de demanda de mercancías ferroviarias como para justificar algunas infraestructuras de estas, porque de hecho se acaba de terminar la autopista del norte. Luego hay una red impresionante de puertos, se habla de las autopistas del mar, yo no sé hasta qué punto se comparan los costes y se podían crear esto. O también es el exceso de infraestructuras. Yo he oído también un poco ya chascarrillos, a lo mejor que son mentira, el decir, bueno, es que en Galicia hay 3 aeropuertos y al final se acaban yendo al aeropuerto. Es decir, está Santiago, está Vigo, está Coruña, y dices, bueno, ¿eso qué coordinación ahí tenemos de aeropuertos? Ya no digo de modos de transporte en general, sino de aeropuertos solo. O sea, yo creo que, no sé, es muy fácil pedir. Incluso yo me traería a los inicios del ferrocarril, cuando un empresario veía que el ferrocarril era fundamental para su empresa, se lo construía. En Andalucía, en los de Jerez, se construyó el ferrocarril para exportar al Reino Unido los vinos, tal. Y luego también la cantidad, la demanda en general de pasajeros y de todo. El tren Tokio-Osaka de alta velocidad tiene una frecuencia como el metro de Madrid, de 5 minutos. Y cuando se decía lo de alta velocidad a Cantabria, decía, si es que va a haber 2 trenes al día, a lo mejor uno de ida y otro de vuelta. O sea, yo creo que
no sé, me parece que hace falta también mucha racionalidad en muchas de las peticiones, ¿no? Y que estén mucho más fundadas. Yo no sé, ya digo, ignoro. Y luego respecto a las ciudades, dice, Bilbao era un desastre, pero es que las ciudades del norte son maravillosas todas. San Sebastián, Coruña, Oviedo, todo esto. Entonces, vayamos a otras zonas de España, vamos. Pues que vengan aquí, que vengan aquí, que van servidos. ¿Cómo que vengan? Que vengan aquí a Madrid y que van servidos. No entiendo, pero bueno. No, pero vamos a ver. Bueno, que van a Madrid. Es cierto, lo que dices es cierto, no hay ninguna duda de eso, porque es verdad que ahora toca conservación. Yo, personalmente, que soy muy defensor de ese tramo que falta en el Cantábrico, y nunca hablaré de un tren de alta velocidad, que no me hace falta un tren, me hace falta un tren normal, y nunca, tampoco me preocupan los viajeros y que vaya muy rápido un viajero de Vivero a Torrelavega. No, lo que sí creo es que hace falta un tren para mercancías, de verdad, no una cosa, es decir, en Navia hay una celulosa estupenda, ese es el tren que reivindico de verdad y ese trozo. Es decir, yo solo quiero llegar a Bilbao, lo demás, pues ya está, ya va en marcha y estará. Y luego también reivindico mucho que es la unión con Francia, es decir, con Europa, que el ancho sea un ancho el mismo, porque lo que no podemos dejar es al noroeste sin unirlo por ancho, porque hacemos dos Españas, eso no hay ninguna duda, que seamos iguales. Es decir, y a la carretera y los puertos, esto que decía, las autopistas del mar no dan suficiente. Y luego, bueno, ese es otro tema. Naso, que de esto ha hablado muchas veces, y seguro que tú has leído alguna cosa de las cuchas que ha publicado, él lleva muchos años diciendo que no tiene sentido que los puertos del norte estén compitiendo y peleando unos con otros. Eso deben sentarse. Se ha intentado, el periódico El Comercio en Gijón hizo una jornada, en la que yo creo que estuvimos los dos, en la que hablaba de reunió a los presidentes de todos los puertos, incluso el de Bilbao yo creo que estuvo, y tratando de decir, ¿por qué no se coordina? Porque el tema portuario es muy importante. Hay una inflación de puertos, superpuertos en el Cantábrico, joder, bueno, y menos mal que los cántabros no hicieron uno en no sé dónde, había uno planteado perdón, los vascos, el de pasajes, porque en Cantabria hay uno en Laredo, yo creo, un puerto enorme que se hizo, que está vacío. Ese es para pesca, sí, pero claro, es un enorme puerto. Bueno, sí. Entonces, todo eso es verdad, es un disparate. Lo de los aeropuertos de Galicia que has dicho, es un disparate auténtico. Bueno, esta tarde hemos hablado algo de eso y Jorge nos ha aportado. Porque es verdad, es que no se puede hacer estas cosas como se están haciendo sin planificarlas, sin nadie. Cada político llega y pone lo que le parece ahí. Y lo de hablar con los políticos no sé si a veces es mejor o es peor, porque es posible que aquí hemos intentado, hemos hecho alguna cosa. Y nos falta hablar con Núñez Feijóo, que a mí me parece que es el que más nos podía aportar, sobre todo porque tiene más población, es decir, son más. Y entonces, claro, son mucho más los cántabros y los asturianos vamos por camino de no ser ninguno, ¿no? Por dentro de nada nos vamos a quedar. Y Feijóo por estabilidad, porque por lo menos él está allí tiempo, porque nosotros hace paso. Eso es. Y lo otro, pues es verdad, tienes toda la razón. Ahora toca conservar lo que tenemos, que estamos apañados, ¿no? Y terminar lo que está medio en marcha, ¿no? Y bueno, de eso sabes tú un montón, o sea que bueno, está bien la pregunta para que nos oigan todos, pero de eso sabes tú más, incluso que no es que te contestamos. Yo haría una pregunta. Adelante. ¿Hay algún ministro capacitado para hacer esas cosas? No estamos nosotros capacitados para responder a eso. Había uno ahora que era ingeniero de caminos, pero duró un año. O sea que... Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias particularmente a la Casa de Cantabria, al Foro Jovellanos, también al Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias a los ponentes, a Luis Miguel, a Nacho y a Abelino. Gracias Carmen, también a Andrés, y seguiremos trabajando por esa relación tan estrecha, fraterna, entre nuestras comunidades, ¿eh? De manera que muy agradecidos a todos y pasamos a tomar una penitencia.
Bueno, y muchísimas gracias también al Centro Asturiano, a su presidente y a la Junta Directiva por darnos esta oportunidad y, por supuesto, a la Fundación Jovellanos, que yo creo que está desarrollando, vamos, yo no lo conocía y me he quedado impresionada. Creo que está realizando un trabajo importantísimo y les animamos a que sigan en esa línea. Gracias a todos.